se nos pide que encontremos que la curvatura y el radio de curvatura de y es igual a e elevado a la potencia de 2x en x es igual a 1 negativo. La función está graficada en azul, y este punto rojo es el punto de la función cuando x es igual a 1 negativo. Nuevamente, el objetivo es encontrar la curvatura en este punto y el radio de curvatura. La curvatura en un punto mide cuán bruscamente se curva la curva o qué tan rápido cambia de dirección. La curvatura de una línea es 0. La curvatura de un círculo es igual al recíproco del radio. Cuando encontramos la curvatura de una curva espacial dada por una función vectorial, usamos esta fórmula aquí, pero porque en nuestro caso tenemos una función de x, que nos da una curva plana, podemos simplificar esta fórmula. Si y es igual a f de x, entonces la curva se puede parametrizar usando la función vectorial r de t donde el componente s es t, el componente y es f de t, y el componente z es 0, y x' de t es igual a 1. X' de t es igual a 0. Entonces, si aplicamos esta fórmula usando esta función vectorial, la fórmula de curvatura se simplifica al valor absoluto de y de x dividido por la cantidad 1 más el cuadrado de y' de x elevado a las 3 mitades de potencia. Sin embargo, antes de aplicar esto, veamos nuestra animación. La gráfica de nuestra función está graficada en negro. A medida que animamos un punto a lo largo de la curva, veremos el círculo de curvatura. Entonces, a medida que nos acercamos a esta curva en la curva, el círculo de curvatura se hará más pequeño. Observe que a medida que nos acercamos a la curva, comenzamos a ver el círculo azul, el círculo de curvatura, y ahora podemos ver todo el círculo de curvatura. A medida que pasamos la curva en la curva, el círculo de curvatura comienza a agrandarse nuevamente, y nuestro objetivo es encontrar que la curvatura y el radio de curvatura en x sea igual a 1 negativo. Pasemos a ese punto. Aquí está el punto en nuestra función donde x es igual a 1 negativo. Nuevamente, nuestro objetivo es encontrar la curvatura en este punto y el radio de curvatura, que son recíprocos entre sí. Volviendo a nuestro problema, encontremos la curvatura usando esta fórmula aquí y cuando tengamos una función de x entonces se nos da que y es igual a e elevado a la potencia de 2x. Necesitamos encontrar y' y double prime. Para encontrar y', debemos aplicar la regla de la cadena. La derivada de e a las 2x con respecto a x es e a las 2x por 2, o 2, e a las 2x. E y doble prima de x es igual a 2 veces e a las 2x veces 2, o 4, e a las 2x. Ahora podemos encontrar la curvatura en función de x, que era igual al valor absoluto de y doble prima de x, que es el valor absoluto de 4, e a los 2x. Dividido por la cantidad 1 más el cuadrado de y' de x, que es el cuadrado de 2, e a los 2x. Ahora esto se eleva a la potencia de las 3 mitades. Bueno, 4, e a las 2x siempre es positivo, por lo que podemos soltar el valor absoluto en el numerador. Tenemos k de x igual 4, e a las 2x. Dividido por 1 más. Y debemos tener cuidado al cuadrar aquí. Cuadramos los dos, que es 4, y luego cuando cuadramos e a las 2x, multiplicamos los exponentes. 2x por 2 es 4x, dándonos 4 veces e a las 4x. O el cuadrado de 2, e a las 12x. Esto todavía se eleva a la potencia de las 3 mitades. Ahora que tenemos la fórmula para la curvatura, podemos determinar que la curvatura en x es igual a la negativa. Hagamos esto en la próxima diapositiva. La curvatura en x es igual a 1 negativo es igual a 4 veces e elevado a la potencia de 2 veces negativo, dividido por la cantidad 1 más 4 veces e elevado a la potencia de 4 veces negativo, elevado a la potencia de las 3 mitades, que es igual a 4 veces e elevado a la potencia de 2 negativos, dividido por la cantidad 1 más 4 veces e elevado a la potencia de negativo 4 elevado a la potencia de las 3 mitades. Entonces, este es el valor exacto de la curvatura en x igual a 1 negativo. También obtengamos una aproximación decimal, paréntesis abierto, 4. El segundo logaritmo natural muestra e elevado a la potencia de 2 negativos, flecha derecha, paréntesis cerrado, dividido entre paréntesis abierto. 1 más 4. El segundo logaritmo natural muestra e elevado al poder de 4 negativos, flecha derecha, paréntesis cerrado, elevado al poder de 3 dividido por 2, y entrar.
La curvatura es aproximadamente 0.48687. Entonces esta es la primera parte de la pregunta. Ahora necesitamos encontrar el radio de curvatura, y la relación es si la curvatura es igual al recíproco del radio de curvatura. Entonces la curvatura es igual a 1 sobre el radio de curvatura, o el radio es igual a 1 sobre la curvatura. Entonces el radio de curvatura en X es igual a 1 negativo. Es igual al recíproco de esta fracción aquí, que es la cantidad 1 más 4 veces e elevado a la potencia de 4 negativo elevado a las 3 mitades, dividido por 4 veces e elevado al poder de 2 negativos. También obtengamos una aproximación decimal. En la calculadora, lo que podemos hacer es presionar la X elevada a la potencia de una tecla negativa. Esto tomará el recíproco de la respuesta anterior, y ahora si presionamos Enter, podemos ver que es aproximadamente 2.05394. Entonces tenemos los valores exactos y aproximados para la curvatura K y el radio de curvatura R. Antes de continuar, regresemos a nuestra gráfica. Ahora sabemos el radio del círculo de curvatura. En X es igual a negativo 1 es aproximadamente 2.05, lo que significa que la curvatura es aproximadamente 0.49. Espero que hayas encontrado esto útil.